Hola a todos, continuando con nuestro curso de LaTeX, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo más complicado entre Sage y LaTeX. Bueno, en los videos anteriores configuramos nuestro contenedor Docker en el cual se encuentra RStudio Server, que es este que vemos acá en pantalla. También descargamos una plantilla mediante un submódulo de Git. Y ahora vamos a ver este ejemplo que es el que tengo acá, yo ya lo tengo compilado. Es un ejemplo de una congruencia lineal módulo M. Entonces, este ejemplo lo que va a hacer es desarrollarnos la solución paso por paso. Vamos a ver cómo ejecutar esto y pues cómo funciona el código. Bueno, lo primero es descargar el código 6 y LaTeX que está en este archivo.zip. Vamos a descargarlo, el enlace lo dejo en la descripción, lo vamos a copiar y lo copiamos en la carpeta plantilla que es en la que estamos trabajando. Vamos a pegarlo, vamos a ejecutarlo, vamos a darle extraer y lo extraemos acá mismo. Vamos a extraer donde está el archivo main.test. A mí me dice que tengo que reemplazarlos porque ya lo tengo, entonces voy a reemplazarlo, no hay problema. Así que a ustedes les debe quedar este archivo head.sage, la carpeta programming, y en la carpeta chapters debemos tener este archivo que es el capítulo Sage and LaTeX, que es el que vemos acá. Este capítulo. Ok. Entonces ya con esto vamos a ejecutarlo para que ustedes vean el funcionamiento del código. Entonces vamos a agregar esta línea, la línea 26, que nos va a llamar pues el archivo del capítulo, que es Sage and LaTeX. Vamos a compilar el PDF, esperamos. Ok, entonces a ustedes les debe aparecer pues ya el capítulo 2, pero en esta parte deben aparecerles signos de interrogación ya que son códigos en Sage. Entonces ahora vamos a ejecutar Sage. Vamos a la terminal. Recordemos que en el video pasado, para ejecutar Sage, lo que hicimos fue correr este archivo main sagetest.sage. Ahora vamos a ejecutar este archivo que es el head.sage. Más adelante vamos a ver por qué tenemos que ejecutar este archivo. Vamos a escribir sage head.sage. Y bueno, ya corrimos, no tiene ningún error. Y volvemos a compilar el archivo main.test. En este punto a ustedes ya les debe aparecer exactamente como me muestra a mí, es decir, ya con los cálculos realizados. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar el código. Ok, continuando con la explicación, en la línea 26 lo que hicimos fue importar un archivo que está en la carpeta chapters y se llama Sage and LaTeX. Vamos a abrir ese archivo, vamos a abrirlo acá. Es este archivo que tenemos acá. Entonces, observemos que estas primeras líneas es solo código LaTeX, no tenemos ningún código 6, y pues hacen referencia a esto que tenemos acá, es decir, los dos primeros teoremas. Posteriormente tenemos un entorno que se llama Sage Silence. Entonces, allí definimos tres variables, que es la variable A, la variable B y la variable M. Pues ya que es lo que vamos a necesitar para solucionar la ecuación lineal módulo M. Entonces la variable A, la variable B, la variable M. Y vamos a calcular D como el máximo común divisor de A y M. Eso lo vamos a hacer mediante Sage. Posteriormente tenemos acá el entorno de ejemplo y acá usamos el comando Sage. Me está diciendo que escriba la variable A, la variable B y la variable M. Es decir que pues me va a quedar de esta forma. Es esto que tenemos acá. Observemos de que este entorno solo me guarda variables en 6, es decir que no está siendo interpretado por LaTeX, es decir que no me lo va a escribir en el archivo PDF.
Listos. Y posteriormente en el entorno solución tenemos otro archivo que estamos importando. Me dice que está ubicado, nos devolvemos una carpeta de donde se encuentra el archivo 6 lattes, es decir, hacemos esto. Vamos a la carpeta Programming, Test y Examples. Entonces vamos a ir allá. Y acá está el archivo .text que me contiene las líneas de código, de esta parte. Es decir, esto de acá. Es lo que está dentro de la línea azul. Bueno, entonces vamos a observar ese archivo. Y es este de acá. Bueno, acá tenemos otro silent con otras variables. Y acá en esta parte pues estamos definiendo una clase, pero esa clase no está en la paquetería de 6, sino es una clase que yo creé y es este archivo. Entonces, este archivo está programado en Python, ya que 6 está programado en Python. Y es un archivo que pues es código Python, por decirlo puro. No tiene ningún código LaTeX por ningún lado. Entonces es un código meramente Python. ¿Dónde encontramos ese archivo? Entonces ese archivo lo dejé en la carpeta Programming, es decir, que vino en el archivo .zip, en Sage y en la carpeta Class. Es este archivo, Linear Congruence Equation. Es una clase donde tiene un método, dos métodos, tres métodos. Listos. ¿A dónde lo estoy llamando? ¿Dónde estoy llamando ese archivo? Porque pues no aparece esa ruta en ningún lado de los archivos que hemos visto. Como dije anteriormente, no íbamos a compilar el archivo main.6, sino el archivo head.6. Acá estamos importando esa clase y estamos importando el archivo main.6.test.6. Listos. Entonces vamos a tener esa clase primero y luego pues el código va a interpretar lo que está en este archivo main.6. Listos. Entonces ya teniendo la clase cargada, pues lo que hago es crear la instancia con una variable. Acá lo que hago es obtener un vector de retorno del método que tenemos acá, que son los pasos intermedios, es decir, me va a retornar una A, una B, una M y un resultado, y eso hace referencia a esta parte del archivo, es decir, a esta línea, la segunda línea de cálculo. No como tal el archivo LaTeX, sino los resultados, es decir, me va a guardar en un arreglo el 9, el 3, el 13, eso es lo que me va a devolver ese método. Listo, entonces acá pues nos defino en unas variables, que son estas, y acá ya comienzo como a estructurar lo que voy a mostrar en el archivo LaTeX. Entonces acá pues muestro la variable A, que es la que definimos al comienzo, es decir, estas. Más adelante pues el A1 que es el paso intermedio. Obviamente pues esto podemos cambiar el nombre de las variables para que sea un poco más específico, sino pues las nombré así de rapidez. Y acá pues simplemente es llamar variables con el comando 6, o sea, no está haciendo ningún cálculo directamente en este archivo, sino todo lo está haciendo pues la clase. Listo. Y finalmente tenemos acá este nuevo comando que se llama 6str y me está mostrando esto, que pues esto me retorna
un string, que es este método, salvémoslo, me retornó un string, que es esta variable. Y pues voy a explicar ese pequeño comando, ya que siento que es muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esto así con 6 simplemente, voy a guardar, vamos a compilar. Entonces todavía no observamos cambios porque no hemos ejecutado 6. Volvemos a ejecutarlo con 6head.6 y volvemos a compilar. Y bueno, acá observamos que hubo un cambio. El cambio fue la fuente, no es la misma fuente que tiene pues esta frase de acá, sino es otra. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que hace ese comando? Entonces volvemos a este comando. El comando 6 lo que hace es interpretar la variable string en un objeto, así que 6 lo llama expresión en látex. Es decir, cuando decimos una expresión en látex, es algo que está dentro de estos símbolos, el símbolo que pues utilizamos para escribir comandos en látex como una fracción, vamos a y b, eso es lo que está haciendo. Entonces me dice, pégueme en esta parte algo de este estilo, el comando 6, o un entorno como un begin. Entonces acá me está diciendo ese comando 6 que es posible insertar código látex suplantando como pues esta parte del código. En cambio, pues si yo digo que es un string, es simplemente texto, es decir, no va a contener ningún código látex. Entonces, eso es lo que está haciendo esa variable str. Entonces me está diciendo, cópielo como un texto simple que no tiene código látex. En cambio, cuando decimos 6, no es un código simple, es decir, me está insertando un código látex. Listo, entonces vamos a guardar. Si volvemos a compilar, pues volvemos a obtener lo mismo. Volvemos a ejecutar en la terminal, volvemos a compilar. Listo. Ok, entonces acá ya con eso pues rápidamente expliqué el código. Vemos que es un poco complejo, que puede ser un poco enredado, pero es la mejor forma de trabajar con Sage y Lattes. ¿Por qué digo esto? Lo digo primero por experiencia. Segundo porque pues es mucho más fácil encontrar los errores cuando tenemos archivos separados. Y aquí pues estamos mezclando lates y en lates también podemos tener error. Estamos mezclando 6 en donde también podemos tener errores. Así que por eso lo he separado en todos estos archivos. Observemos de que tenemos este archivo que es el archivo del capítulo, el archivo del ejemplo, el archivo de la clase y el archivo que vamos a llamar con 6. Entonces son 4 archivos para un solo ejemplo. Pero realmente no es para un solo ejemplo. Porque si yo copio esto, control C, y lo pego debajo, simplemente cambiando las variables voy a tener otro ejemplo. Entonces voy a copiar otras variables. Entonces a le vamos a colocar otro valor, va a ser 54, a b vamos a colocarle 168 y a m 30. Entonces vamos a guardar, vamos a compilar.
Entonces observemos de que ya nos agregó el entorno de ejemplo, pero pues no ha calculado nada. Así que vamos a ejecutar 6. Ejecutamos 6. Compilamos. Y listo, ya tenemos un nuevo ejemplo. Entonces observamos que acá ya nos da todas las soluciones incongruentes. ¿Que está estructurado de la misma forma? Sí, pues ya que se basa como en una especie de plantilla que es este archivo test, pues va a quedar exactamente idéntico, pero pues ya tenemos dos ejemplos. Otra cosa es que podemos reutilizarlo, es decir, vamos a copiar estos archivos y los usamos en otro lado, entonces puede ser reutilizable el código. Esto también lo podemos utilizar con otros fines, simplemente para que me calcule como un archivo Python o en un notebook, en Jupyter Lab o en Jupyter Notebook. Entonces, pues está todo muy separado, está muy bien ordenado, pues creo que es la mejor forma. Mi recomendación es trabajar así con Sage y LaTeX. Y pues, claro, este código ya estaba realizado, entonces para hacer pruebas, pues no es recomendable trabajar con LaTeX y 6 al mismo tiempo, porque pues es muy demorado compilar LaTeX, luego 6 y luego LaTeX. Entonces, para eso nosotros en el contenedor tenemos lo que es acceso a Jupyter Lab. Entonces vamos a ir a Jupyter Lab. Entonces acá ya estoy en el contenedor con el usuario user, que es este comando, y vamos a ejecutar Jupyter Lab. Entonces recordemos que es con este comando. Voy a copiar, pegamos, listos. Y acá pues tenemos el kernel de Sage y el kernel de Python. Pues vamos a abrir un notebook con Sage. Entonces voy a crear una carpeta. Y aquí vamos a guardar todos los Jupyter Lab. Entonces abrimos uno acá. Vamos a renombrarlo. Y acá pues voy a copiar el código de la clase. Y listo, acá ya tenemos la clase, entonces lo que tenemos que hacer es definir la instancia. Entonces voy a escribirla. Entonces voy a definir la clase, ya que tenemos, la instancia. Y acá pues le damos valores, entonces pues los valores que le dimos están en este archivo. Entonces 54, 168 y el módulo es 30. Listos. Y acá pues ya tenemos la forma de hacer pruebas, ¿no? Entonces acá podemos decirle que me muestre las soluciones. Entonces vamos a ir a otra línea. Vamos a decirle línea punto muéstrame las soluciones. Y acá esto es lo que me está mostrando. Entonces acá es donde deberíamos comenzar a programar antes de ir a la tesis 6. Entonces acá
Ya después lo que hacemos es crear nuestros archivos y unirlo con látex. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.